Necesitamos hablar, Lisa. Esto concierne a tu asistencia en nuestro día especial. La voz de mi madre cortó a través del teléfono con ese tono familiar, el que siempre me hacía sentir un vacío en el estómago. Estaba parada en el vestíbulo del Grandview Manor en Charleston, Carolina del Sur, observando los preparativos finales para la ceremonia de renovación de votos de mis padres desarrollarse ante mis ojos. La misma ceremonia en la que había invertido 47,000 pesos en planear y financiar. Mi nombre es Lisa Warren. Tengo 33 años y trabajo como directora de marketing para Crimson Harbor Group aquí en Charleston. Durante los últimos 6 meses, había puesto mi corazón, alma y ahorros en hacer que este día fuera perfecto para el 25 aniversario de boda de mis padres. Cada detalle, desde las rosas blancas importadas hasta el cuarteto de cuerdas, había sido mi responsabilidad. Cada pago a proveedores, cada depósito, cada mejora, todo de mi cuenta. ¿Qué quieres decir con que necesitas hablar?, pregunté, aunque ya sentía algo frío asentándose en mi pecho. A mi alrededor, los invitados comenzaban a llegar. Reconocí caras del círculo social de mis padres, personas que había conocido desde la infancia, pero que siempre parecían mirarme como si fuera invisible. Simplemente reúnete con nosotros en la suite nupcial, dijo mi padre, tomando el teléfono de mi madre. Su voz también era diferente. Distante, casi profesional. Te explicaremos todo. Caminé por los ornados pasillos del lugar que personalmente había seleccionado, pasando por los arreglos florales que había pasado semanas eligiendo, hacia una conversación que se sentía como caminar hacia el borde de un acantilado. El Grandview Manor era todo lo que mis padres habían soñado, elegante, prestigioso, caro, el tipo de lugar que impresionaría a sus amigos y les daría historias que contar durante años. La ironía no se me escapó de que estaba a punto de ser excluida del mismo evento que yo había creado. Cuando llegué a la suite nupcial, encontré a mis padres de pie juntos como un frente unido. Mi madre, Patricia, estaba radiante con su vestido de seda color crema, el que le había ayudado a elegir durante 3 salidas de compras separadas. Mi padre, Robert, lucía distinguido con su traje a medida. Se veían como la pareja perfecta celebrando su amor duradero. No se veían como personas a punto de devastar a su hija. Lisa, cariño, comenzó mi madre. Y supe inmediatamente que estaba en problemas. Solo me llamaba cariño cuando iba a darme malas noticias. Hemos estado pensando en hoy y hemos decidido que sería mejor que no asistieras a la ceremonia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? No es nada personal, añadió rápidamente mi padre. Es solo que este día se trata de nosotros, de nuestro matrimonio, y tenerte aquí podría crear algunas complicaciones. Los miré, tratando de procesar lo que escuchaba. Esta era la renovación de votos de mis padres, sí, pero también era mi inversión financiera, mis meses de planificación, mi sueño de finalmente ser parte de algo significativo en nuestra familia. Complicaciones, repetí, mi voz apenas un susurro. ¿Qué tipo de complicaciones? Mi madre intercambió una mirada con mi padre. Una de esas comunicaciones sin palabras que desarrollan las parejas casadas a lo largo de las décadas. Era la misma mirada que había visto innumerables veces durante mi infancia. La mirada que decía que estaban tomando decisiones sobre mí sin incluirme en la conversación. Bueno, ya sabes cómo puedes ser, dijo mi madre con un suspiro. A veces simplemente llamas la atención sobre ti misma. Hoy debería tratarse de celebrar nuestra historia de amor, no de lidiar con dramas familiares. La acusación dolió porque era tan injusta. No era dramática. Si algo, había pasado toda mi vida tratando de ser la hija perfecta, la que no causaba problemas, la que apoyaba sus sueños y ambiciones incluso cuando ellos no apoyaban los míos. He estado planeando este evento durante 6 meses, dije, mi voz creciendo más fuerte. He pagado por todo. El lugar, la comida, las flores, la música, todo. Y ahora me dicen que ni siquiera puedo asistir. Y lo apreciamos. Realmente lo hacemos, dijo mi padre, aunque su tono sugería que ya estaba pasando de esta conversación en su mente. Pero esto se trata de lo que es mejor para todos.
Lo entenderás algún día cuando estés casada. El descarte casual fue como sal en una herida abierta. A los 33 años, había estado en varias relaciones serias, pero ninguna había funcionado. Mis padres nunca habían dudado en señalar este fracaso, como si mi estado civil fuera de alguna manera un reflejo de mi inadecuación como persona. Nunca habían considerado que quizás sus constantes críticas y distancia emocional tenían algo que ver con mis dificultades para mantener relaciones. Además, añadió mi madre, y había algo casi cruel en su sonrisa, siempre ha sido algo así como un outsider de todos modos. Esto es más un evento familiar. Esas palabras quedaron en el aire entre nosotros como una bofetada. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo mi corazón, sino algo más profundo. El último hilo de esperanza al que me había aferrado de que algún día, de alguna manera, encontraría mi lugar en esta familia. Entiendo, dije en voz baja. Así que, soy lo suficientemente buena para pagar por la boda de sus sueños, pero no lo suficientemente buena para presenciarla. No seas dramática, Lisa, dijo mi padre. Estás haciendo esto más grande de lo que necesitas ser. Parada allí en esa suite nupcial, rodeada del lujo que yo había pagado, me di cuenta de algo profundo sobre mi relación con mis padres. Esto no se trataba de que ellos quisieran privacidad o evitar complicaciones. Se trataba de que no me querían allí porque genuinamente no me consideraban parte de su círculo íntimo. Después de 33 años de vida y 6 meses de invertir mis recursos en su día soñado, todavía era solo un outsider que resultaba útil cuando necesitaban algo. La revelación debería haber sido devastadora, pero en su lugar sentí algo inesperado, claridad. ¿Saben qué?, dije, dejando mi bolso y mirando directamente a ambos. Tienen toda la razón. Este es su día, y deberían tener exactamente lo que quieren. Mis padres se vieron aliviados, claramente esperando que aceptara su decisión y me desvaneciera en el fondo como siempre lo había hecho. Mi madre incluso sonrió y extendió la mano para palmadear mi brazo en lo que probablemente pensó que era un gesto reconfortante. Me alegra que lo entiendas, cariño. Quizás podamos cenar todos juntos la próxima semana para celebrar. Oh, entiendo perfectamente, dije, retrocediendo de su contacto. Entiendo que quieren una celebración familiar sin el miembro de la familia que lo hizo posible. Entiendo que mi dinero es bienvenido aquí, pero yo no. Entiendo que me he estado engañando durante años, pensando que algún día quizás me verían como algo más que un cajero automático conveniente. La temperatura en la habitación parecía bajar. La expresión de mi padre se endureció y la sonrisa de mi madre flaqueó. Lisa, no hay necesidad de ser amarga, dijo mi padre. No te estamos pidiendo que desaparezcas para siempre. Solo queremos que este día sea perfecto. Perfecto, repetí saboreando la palabra. Y tener a su hija presente lo haría imperfecto. Estás siendo infantil, dijo mi madre. Y ahí estaba, la verdadera Patricia, la que emergía cada vez que alguien desafiaba su visión de cómo debían ser las cosas. Esto es exactamente el tipo de comportamiento que queríamos evitar. Lo estás haciendo todo sobre ti. Miré alrededor de la suite una vez más, tomando el champán caro enfriándose en el cubo de plata, los elaborados arreglos florales, el vestido de diseñador colgado en la esquina. Cada artículo en esa habitación existía porque yo lo había hecho posible. Cada invitado abajo estaba allí porque yo había enviado las invitaciones. Cada momento de alegría que mis padres experimentarían ese día estaba construido sobre mi inversión en su felicidad. Y no me querían allí. Tienes razón, dije finalmente. Lo estoy haciendo sobre mí porque por primera vez en mi vida, me voy a poner a mí misma en primer lugar. Caminé hacia la puerta, mi mano en el pomo cuando mi madre lanzó un último golpe devastador. Lisa, espera. No te vayas enojada. Sabes que te amamos, pero tienes que entender. Siempre has sido una aprovechada. Te hemos dado tanto a lo largo de los años, y ahora estás actuando como si te debiéramos algo. La palabra aprovechada me golpeó como un asalto físico. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había dado, me estaba llamando aprovechada. Giré el pomo y salí sin decir otra palabra.
Caminé por los pasillos del Grandview Manor con la cabeza en alto, incluso cuando mi corazón se hacía pedazos. Los invitados fluían ahora, vestidos con sus mejores ropas, charlando emocionados sobre la celebración romántica que estaban a punto de presenciar. Reconocí tantas caras. Amigos de la familia, vecinos de mis padres, colegas de la firma de abogados de mi padre, mujeres del club de lectura de mi madre, personas que me habían conocido desde que era una niña, que me habían visto crecer tratando desesperadamente de ganar la aprobación de mis padres. Ninguno de ellos me miró al pasar. Para ellos, yo era solo otra coordinadora de bodas, personal invisible asegurando que su velada transcurriera sin problemas. La ironía era amarga y perfecta. Llegué al estacionamiento antes de que comenzaran las lágrimas. Sentada en mi auto, me permití exactamente 2 minutos para llorar. 2 minutos para lamentar la relación que había estado persiguiendo toda mi vida. La aceptación que nunca recibiría. La conexión familiar que siempre había estado fuera de mi alcance. Luego me sequé los ojos, encendí el motor y conduje al café a 3 cuadras de distancia. Necesitaba pensar con claridad y no podía hacerlo rodeada de la evidencia de mi propia esperanza tonta. En el café, pedí un café grande y me senté en la cabina de la esquina donde podía ver la calle. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes de texto de la coordinadora de la boda preguntando sobre detalles de último momento. La florista quería confirmación sobre la colocación de los centros de mesa. El catering necesitaba saber el número final de asistentes. El cuarteto de cuerdas preguntaba sobre el estacionamiento. Todas estas personas dependían de mí para que este evento sucediera. Todos estos proveedores habían sido pagados por mí, contratados por mí, dirigidos por mí, y las personas que se celebraban no me querían allí. Miré mi teléfono por un largo momento, desplazándome por las docenas de contactos que había guardado durante los últimos 6 meses. Parecía que todos los proveedores de bodas en Charleston estaban ahora en mi teléfono. La coordinadora del lugar, la gerente de catering, la florista, los músicos, el fotógrafo, el decorador que había pasado 2 días creando el ambiente perfecto. Todos estaban esperando a que comenzara el día perfecto de mis padres. Pero, ¿y si no comenzaba? El pensamiento me vino de repente, y con él una extraña sensación de calma. Había invertido 47,000 pesos creando este evento. Había planeado cada detalle, aprobado cada decisión, firmado cada contrato. Mi nombre estaba en cada acuerdo con los proveedores como la parte responsable. Mi tarjeta de crédito había pagado cada depósito y pago final. Esto no era solo la renovación de votos de mis padres. Era mi evento, y si no me querían allí, entonces quizás no debería haber evento en absoluto. Llamé a Margaret Chen. No, Margaret Willis, la coordinadora del lugar. Contestó al segundo timbrazo. Emily, es el momento perfecto. Estaba a punto de llamarte. Los invitados están llegando y todo se ve absolutamente mágico. Tus padres van a estar tan... Margaret, la interrumpí suavemente. Necesito cancelar el evento. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, disculpa, ¿qué dijiste? Estoy cancelando la ceremonia de renovación de votos de inmediato. Lisa, no entiendo. Los invitados ya están aquí. La ceremonia está programada para comenzar en 30 minutos. ¿Estás teniendo algún tipo de emergencia? Pensé en esa pregunta. ¿Era esta una emergencia o era esta la primera decisión clara que había tomado en meses? Podrías decir eso, respondí. Soy la que reservó el lugar y la que lo está pagando. Estoy cancelando la reserva. Pero Lisa, esto es muy inusual. ¿Qué hay de tus padres? ¿Qué hay de los invitados? Eso ya no es mi preocupación, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. ¿Puedes manejar la cancelación o necesito hablar con alguien más? Margaret pasó los siguientes 5 minutos tratando de disuadirme de mi decisión. Me explicó sobre los depósitos no reembolsables, los invitados decepcionados, los proveedores que ya habían llegado. Me ofreció mantener el lugar por 1 hora extra en caso de que cambiara de opinión. Incluso sugirió que quizás había habido un malentendido que podría resolverse con una llamada telefónica, pero no estaba cambiando de opinión.
Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando una decisión basada en lo que yo quería en lugar de lo que haría felices a los demás. Entiendo que esto es inconveniente, le dije a Margaret, pero la decisión es final. Por favor, aseguren el lugar e informen a los invitados que el evento ha sido cancelado por la patrocinadora. Después de colgar con Margaret, llamé a la empresa de catering. El gerente, James Peterson, fue menos diplomático en su SOC. Señorita Warren, tenemos una cena completa para 60 personas lista para servir. Los meseros ya están en el lugar. El champán ha sido abierto. No puedes simplemente cancelar un evento 30 minutos antes de que comience. En realidad sí puedo, dije calmadamente. Revisa tu contrato. Estoy registrada como la parte responsable y la tomadora de decisiones. El evento está cancelado. Pero esto va a ser un desastre. La comida, el personal, la logística. Lamento la inconveniencia, pero esto ya no es mi problema. Luego fue la florista, Elena Rodríguez, quien en realidad comenzó a llorar cuando se lo dije. Había estado trabajando desde las 5 de la mañana para crear los elaborados arreglos que mi madre había solicitado. El pensamiento de todas esas hermosas flores desperdiciadas claramente le rompió el corazón. Lisa, por favor, reconsidera. Los arreglos son tan hermosos. Tus padres van a amarlos. No puedes resolver el problema que sea, las flores son encantadoras, Elena, y estoy segura de que podrás usarlas para otro evento, pero esta celebración no se llevará a cabo. El cuarteto de cuerdas tomó la noticia de manera profesional, aunque podía escuchar la frustración en la voz de la violinista. Habían rechazado otro trabajo para tocar en la renovación de votos de mis padres. El fotógrafo ya estaba en el lugar y tuvo que ser llamado de vuelta. El decorador, que había pasado 2 días creando el ambiente perfecto, tendría que empacar todo. Cada llamada telefónica hacía que la realidad de lo que estaba haciendo fuera más concreta. No solo estaba decepcionando a mis padres. Estaba desmantelando un evento completo en el que docenas de personas habían trabajado para crear. Parte de mí se sentía culpable por los proveedores y su tiempo perdido. Pero una parte más grande de mí sentía algo que no había experimentado en años: poder. Por una vez, no era yo la que estaba siendo inconveniente. No era yo la que estaba siendo excluida o descartada o dada por sentada. Era yo la que estaba tomando las decisiones, y todos los demás tenían que adaptarse a mis elecciones. Para cuando terminé mis llamadas telefónicas, eran las 4:15 de la tarde. La ceremonia había sido programada para comenzar a las 4:30 de la tarde. En 15 minutos, 60 invitados se estarían reuniendo en el salón de baile vacío del Grandview Manor, esperando una celebración que nunca comenzaría. Mi teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. La primera llamada era de Margaret en el lugar, probablemente llamando para confirmar que hablaba en serio. Rechacé la llamada. Luego llegó una llamada de un número desconocido, probablemente uno de los proveedores tratando de comunicarse conmigo a través de otra línea. También rechacé esa. Luego mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Miré la pantalla por un momento, viendo su nombre parpadear una y otra vez. Para entonces ya se habrían dado cuenta de que algo andaba mal. Los invitados estarían haciendo preguntas. El personal del lugar estaría explicando que el evento había sido cancelado. Mis padres estarían de pie con sus hermosas ropas en una habitación vacía, enfrentando las consecuencias de su decisión de excluirme. Rechacé la llamada y apagué mi teléfono. Me senté en ese café por otra hora, mirando la calle a través de la ventana e imaginando lo que estaba sucediendo a 3 cuadras de distancia en el Grandview Manor. Para entonces, los invitados ya habrían sido rechazados en la puerta. El lugar estaría vacío excepto por los proveedores empacando sus servicios no utilizados. Mis padres estarían de pie con sus atuendos formales, tratando de explicar a sus amigos y familiares por qué la celebración que habían estado planeando durante meses había desaparecido de repente. El pensamiento debería haberme hecho sentir culpable. En cambio, sentí algo cercano a la paz. Alrededor de las 5:30 de la tarde, encendí mi teléfono nuevamente.
La pantalla inmediatamente se llenó de notificaciones, 37 llamadas perdidas, 62 mensajes de texto, 5 mensajes de voz. Mis padres claramente habían estado tratando de comunicarse conmigo, junto con lo que parecía ser varios miembros de la familia y amigos. Desplacé los mensajes sin leerlos, solo viendo los nombres pasar. Mi padre, mi madre, mi tía Jessica, mi primo Brandon, incluso mi amiga de la secundaria Daniele, quien probablemente se había enterado de la cancelación a través de la red social de Charleston. Un mensaje captó mi atención, sin embargo. Era de mi vecina, la señora Thompson, que vivía en el apartamento al lado del mío. Lisa, cariño, hay personas en tu puerta. Han estado tocando durante 20 minutos. Solo quería que lo supieras por si no estás en casa. Mis padres habían venido a buscarme. Consideré mis opciones. Podía ir a casa y enfrentarlos, escuchar su enojo y decepción, probablemente terminar disculpándome y ofreciéndome a reprogramar todo. Podía ir a un hotel por la noche y lidiar con las consecuencias mañana. Podía conducir a otra ciudad por completo y dejar que se preguntaran a dónde había ido. O podía hacer algo que nunca había hecho antes en mi vida. Exactamente lo que quería hacer. Abrí mi computadora portátil y busqué el sitio web de la aerolínea. Había un vuelo a París que salía de Charleston a las 11:45 de la noche con un asiento disponible en clase ejecutiva. Siempre había querido visitar París, pero cada vez que había ahorrado suficiente dinero para el viaje, algo había surgido. Mis padres necesitaban ayuda con su hipoteca, o mi madre quería redecorar la cocina, o decidieron que merecían una celebración especial de aniversario. Esa noche me iba a París. Reservé el vuelo usando la misma tarjeta de crédito que había pagado por la renovación de votos cancelada de mis padres. La ironía era deliciosa. El dinero que había ahorrado al cancelar su evento financiaría mi escape de las consecuencias. Pasé las siguientes horas comprando ropa y artículos de tocador, organizando a alguien que cuidara a mi gato y empacando una pequeña maleta. Cada tarea se sentía surrealista, como si estuviera viendo a otra persona vivir mi vida. La Lisa que se había despertado esa mañana nunca habría cancelado la boda de sus padres ni reservado un viaje espontáneo a Europa, pero esa Lisa había muerto en algún lugar de la suite nupcial del Grandview Manor, asesinada por la crueldad casual de las personas que se suponía que la amaban incondicionalmente. A las 9 de la noche conduje al aeropuerto, dejando mi teléfono en el auto. No quería sentir la tentación de leer los mensajes o devolver las llamadas. No quería escuchar las explicaciones, amenazas o intentos de manipulación de mis padres. Quería desaparecer completamente de su drama y su decepción. Mientras mi avión rodaba por la pista, miré por la ventana las luces de Charleston haciéndose más pequeñas debajo de mí. En algún lugar de esa ciudad, mis padres probablemente todavía estaban tratando de entender qué había pasado con su día perfecto. Sus amigos probablemente estaban cotilleando sobre la misteriosa cancelación. Los proveedores probablemente estaban sacudiendo la cabeza por la cliente loca que había desperdiciado miles de dólares y el tiempo de docenas de personas. Y yo me dirigía a París, finalmente poniéndome a mí misma en primer lugar. 3 días después, estaba sentada en un café en Montmartre, viendo cómo el amanecer pintaba la Basílica del Sagrado Corazón en tonos de oro y rosa. Mi teléfono, que finalmente había encendido para informar a mi trabajo que estaba tomando un tiempo de vacaciones de emergencia, tenía más de 200 mensajes no leídos. Los eliminé todos sin leerlos. París era todo lo que había soñado que sería. Pasé mis días vagando por el Louvre, paseando por el Sena, comiendo croissants en cafés en la acera. Por primera vez en años, nadie me llamaba pidiendo dinero, favores o apoyo emocional. Nadie criticaba mis decisiones ni me hacía sentir que no era lo suficientemente buena. Era anónima y libre. En mi cuarta mañana, estaba tomando café en mi café favorito cuando una mujer estadounidense en la mesa de al lado respondió su teléfono. Hablaba lo suficientemente alto como para que no pudiera evitar escuchar. Dios mío, Jessica, deberías haberlo visto. Todo el asunto fue bochornoso. Patricia y Robert estaban allí con sus ropas formales, y la gerente del lugar tuvo que decirle a todos que el evento estaba cancelado.
Nadie sabía lo que estaba pasando. Patricia seguía diciendo, debe haber algún error. Pero luego alguien mencionó que Lisa había sido la que pagaba todo. Casi me atraganté con mi café. La mujer estaba hablando de la renovación de votos desastrosa de mis padres. Continuó su conversación, describiendo cómo mis padres habían intentado salvar la situación invitando a todos a un restaurante cercano, pero la mayoría de los invitados ya se habían ido. Como mi madre había pasado la velada llorando, y mi padre había estado haciendo llamadas telefónicas enojadas tratando de encontrarme. Lo peor, continuó la mujer, es que todos sabían que Lisa había estado financiando todo. Patricia ha estado presumiendo durante meses lo generosa que estaba siendo su hija, y luego tener que cancelarlo todo al último minuto. Bueno, no se ve bien. ¿Verdad? Sonreí en mi taza de café. La mujer tenía razón. No se veía bien en absoluto. Esa tarde, subí los escalones hasta la cima de Montmartre y encontré un lugar tranquilo con vista a la ciudad. París se extendía debajo de mí como un sueño brillante. Y sentí algo que no había experimentado en años, contentamiento completo. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Y por alguna razón decidí leer este. Era de mi tía Jessica, quien siempre había sido la mediadora de la familia. Lisa, por favor, llámame. Tus padres están devastados. Quieren arreglar las cosas. Están hablando de reprogramar la renovación de votos e incluirte esta vez. Por favor, no dejes que un malentendido destruya a tu familia. Un malentendido, como si 33 años de ser tratada como una outsider fueran solo una simple falta de comunicación. Escribí una sola respuesta: estoy exactamente donde necesito estar. Luego apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolso. Parada allí en la cima de Montmartre, mirando las luces de París brillar debajo de mí, me di cuenta de algo profundo. Durante toda mi vida, había estado tratando de ganar un lugar en el mundo de mis padres, moldeándome en formas que finalmente los hicieran sentir orgullosos de mí. Había pagado por sus sueños, apoyado sus ambiciones y sacrificado mi propia felicidad tratando de convertirme en la hija que querían. Pero nunca me había hecho una pregunta crucial. ¿Realmente quería un lugar en su mundo? La respuesta, parada allí en la fresca tarde parisina, era sorprendentemente clara. No, no lo quería. No quería ser parte de una familia que me veía como una fuente conveniente de financiamiento en lugar de una persona digna de amor. No quería pasar el resto de mi vida persiguiendo la aprobación de personas que nunca me verían como algo más que útil. Susurré al aire de la noche, mi voz llevada por el viento: si no me querían en la fiesta, nunca me verán de nuevo. Mis padres pasaron los siguientes meses lidiando con las consecuencias sociales de su cancelada renovación de votos. Sus amigos hablaron, como suelen hacerlo los amigos, sobre las misteriosas circunstancias que rodearon la repentina cancelación del evento. Cuando surgió la verdad de que yo había financiado todo y luego retiré mi apoyo al ser excluida, los rumores solo se intensificaron. Patricia se encontró teniendo que explicar a su club de lectura por qué su hija haría tal cosa, mientras que Robert enfrentó preguntas incómodas de sus colegas de la firma de abogados sobre la dinámica familiar. Su planeada celebración del 25 aniversario se convirtió en una historia de advertencia en su círculo social sobre dar por sentado a la familia. Intentaron reprogramar el evento 2 veces, pero sin mi respaldo financiero, no podían permitirse la escala de celebración que originalmente habían imaginado. Las reuniones más pequeñas y modestas que finalmente organizaron se sintieron huecas en comparación con el gran gesto romántico que habían perdido, y constantemente se les recordaba lo que podría haber sido si simplemente hubieran incluido a su hija en su alegría. Nunca regresé a Charleston. Extendí mi estancia en París, luego pasé meses viajando por Europa, viviendo finalmente la vida que siempre había soñado pero nunca priorizado. Eventualmente, me establecí en un encantador pueblo costero en el sur de Francia, donde comencé una pequeña consultoría de marketing y aprendí a hablar francés con fluidez. Mirando atrás en ese día en el Grand View Manor, me di cuenta de que mis padres me habían dado un regalo inesperado. Finalmente me habían mostrado exactamente dónde estaba en sus vidas, lo que me dio la claridad para elegir dónde quería estar en la mía.
La venganza que había tomado no se trataba realmente de cancelar su fiesta. Se trataba de finalmente ponerme a mí misma en primer lugar y descubrir que valía mucho más que su amor condicional.